lo que muchos están pensando es que aquí nuevamente se está instrumentalizando la migración como un arma política. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que lo que acabas de hacer es un similar muy conveniente en este caso, porque recordemos que la Marcha Verde, para que los televidentes entiendan, es la primera vez en la historia moderna que un gobierno, un Estado, utiliza a los ciudadanos, a los civiles, para invadir un territorio. Y paradójicamente este territorio era español en aquel entonces, el Sáhara Occidental era colonia y provincia española en aquel entonces. Marruecos quería invadirlo y lo que hizo es preparar una marcha verde, según ellos, compuesta por 300.000 personas que se introdujeron en el territorio. Lo que buscaba Marruecos es que pueda ocupar el territorio de forma física a través de esos colonos, pero que los soldados no puedan disparar a los civiles para proteger las fronteras, porque sería un escándalo internacional. Lo que estamos viendo ahora a menor escala, porque se trata de dos ciudades españolas, históricamente españolas, siempre han sido españolas, que son Ceuta y Melilla, muy pequeñas, pero podríamos asegurar que es una marcha verde 2.0, donde Marruecos ha inyectado más de 50.000 civiles en la ciudad de Ceuta y Melilla. Ahora, por otra parte, creo que también es importante hablar, Taleb, de lo que está aconteciendo en esa región. Hay un gran descontento por la respuesta de las autoridades españolas. En ese momento, obviamente, cuando nos remontamos a la historia en el 75, hubo una respuesta muy diferente a la que vimos hoy, en este 2026. Y si lo comparamos, por ejemplo, con lo que pasa con Argelia, cuando uno pensaría que el Magreb se iba a unir, aquí claramente vemos que Argelia le cierra las puertas completamente a Marruecos, militarizan la frontera como nunca antes y por eso Marruecos retrocede muchas veces en cuanto a Argelia se refiere, pero con España no. ¿Por qué pasa esto? Esto es muy interesante lo que planteas, porque el gran problema de toda la región del norte de África, que esto lo que también afecta al sur de Europa, lo que afecta directamente a España, es que Marruecos parte, el régimen marroquí, el gobierno marroquí parte de una ideología expansionista que por constitución no define una constitución, sino que habla de lo que ellos llaman la verdadera frontera. Y en esa verdadera frontera ellos hablan de lo que es el Gran Marruecos. Y el Gran Marruecos incluye territorios ocupados como el Sáhara Occidental, incluye todo el suroeste argelino, incluye incluso a Mauritania, que es un estado completamente independiente, e incluye Ceuta y Melilla, estas dos ciudades de las que estamos hablando, y también las Islas Canarias. Por eso Argelia siempre ha aplicado una política muy contundente para frenar ese expansionismo marroquí que afecta directamente a su territorio, mientras lamentablemente el gobierno español lo que hace es todo lo contrario, lo que hace es someterse una y otra vez. Y tengo que decirte de una forma muy breve que lo que estamos viendo ahora, esta crisis migratoria, es solo un capítulo de otras, de anteriores. La última fue en el 2021, donde Marruecos lanzó a 10.000 personas. La anterior fue en el 2018 y me temo que mientras España y el gobierno español no responda con contundencia a estos ataques hostiles marroquíes, lamentablemente este tampoco será el último episodio que vivamos de esta naturaleza. Y ahora, con esta situación donde ya también las autoridades aseguran que casi todas las personas que ingresaron a Ceuta han sido regresadas a Marruecos, la gran pregunta es, ¿qué van a hacer las autoridades españolas para que esto no vuelva a ocurrir? Porque tú ya bien apuntabas a que no es la primera vez que esto acontece, que Marruecos podría haber enviado a migrantes para desestabilizar la región, esta pues militarización del migrante, como tú lo estabas apuntando, y la gran interrogante es qué se tiene que hacer ahora para que no tengamos que reportar esto mismo en 5, 2, 3, 4 años. ¿Sabes lo que pasa? Yo es un tema que sigo y analizo desde hace bastantes años, y tenemos la parte teórica. La parte teórica ya fue aplicada por primera vez en la historia. El Parlamento de la Unión Europea condenó a Marruecos en el año 2021, una condena que es la primera de su naturaleza que emite el Parlamento Europeo, y la condena de la Unión Europea decía literalmente que Marruecos instrumentalizaba a los inmigrantes como arma política. Pero ¿qué vino después? No vinieron acciones para frenar esta instrumentalización. Lo que vino son cesiones políticas, es apoyar a Marruecos en su ocupación al Sáhara Occidental e inyectarle cientos de millones de euros a Marruecos en forma de ayudas para luchar contra la inmigración irregular. Y pongo irregular entre paréntesis, o luchar entre paréntesis, porque lo que ha entendido Marruecos es que utilizando este chantaje, utilizando a estas personas, primero consigue logros políticos y segundo consigue ayudas económicas. Por lo cual la Unión Europea ha condenado estos hechos, pero también los ha premiado.
lado. Y también el gobierno español, apoyando a Marruecos en su ocupación del Sáhara Occidental, le está diciendo este chantaje funciona, ¿no? Lamentablemente, yo creo que lo que hay que hacer es ser muchísimo más contundente con Marruecos, frenar y responder con esa contundencia que aplica a países como Argelia. O podría ponerte un ejemplo, también en el año 2002 Marruecos intentó invadir un islote, una pequeña isla española que es el islote de Perejil, y la respuesta de España, del gobierno de aquel entonces de José María Aznar, fue inminente. Envió al ejército español y en cuestión de horas todos estaban detenidos y devueltos a Marruecos, ¿no? Esto lamentablemente hoy no se está aplicando. Y si nos remontamos a lo histórico, Taleb, hay que entender que para Marruecos el simbolismo siempre ha sido muy importante. ¿A ti te llama la atención que esta situación acontece, ocurre cuando en la embajada de Marruecos en España estaban celebrando el ascenso al trono de Mohamed VI y allí, frente a estos grandes funcionarios españoles, es donde se enteran que esta situación estaba ocurriendo en el norte de África? Es decir, es una coincidencia, lo que se conoce en política como el timing. Yo creo que en política y sobre todo cuando hay tensiones no existen las coincidencias, todo está perfectamente estudiado. Recordemos que después de la gran crisis que hubo con Marruecos después del año 2021 y después de que Marruecos también instrumentalizando la inmigración haya forzado a Pedro Sánchez a apoyar la ocupación de Marruecos al Sáhara Occidental, hubo una primera visita de Pedro Sánchez a Marruecos. En esa visita, el rey de Marruecos le invitó a una cena donde la bandera española con el escudo real estaba inverso, a la inversa, ¿no? Y eso en términos diplomáticos significa rendición, significa sometimiento, ¿no? Entonces eso no fue una casualidad ni fue un error de protocolo, fue un intento por parte de Marruecos de mostrarle al mundo y de demostrarse a sí mismo también que había podido torcerle el brazo a España, torcerle el brazo al gobierno español que había venido rendido a ellos, ¿no? Entonces el hecho de que esto esté pasando coincidiendo con la fiesta del trono, coincidiendo con invitar a autoridades a la embajada marroquí, por Claro. supuesto que no es ninguna coincidencia, ¿no? Y también cuando hemos visto también históricamente que Marruecos ha permeado también la política española en distintos ámbitos y en distintos rubros. Te agradezco también muchísimo, Taleb, el que nos hayas acompañado esta noche y que nos hayas explicado esta situación que ha acaparado y sigue acaparando titulares a nivel mundial. Gracias, un placer. A ti, muy buenas noches.